Bienvenidos, estamos en pocas palabras hoy con otro gran invitado, el representante de la Cámara por Bogotá, Heráclito Landines. Representante, bienvenido. Hola Robinson, buenas tardes y un saludo a todos. Bueno, representante, usted es congresista por Bogotá, pero nació en los patios norte de Santander. ¿Cómo fue su infancia en esta población norte santanderiana? Sí, yo nací en ese municipio que en esa época era corregimiento del municipio de Villa del Rosario. En el año 86 se separó y se transformó en un nuevo municipio, que fue el municipio número 40 del norte de Santander. Es una tierra muy bonita, muy caliente. En esa época de niños hasta los adolescentes íbamos al río, nos escapábamos del colegio para ir al río, el río Pamplonita, además porque era un paseo único, que tal vez pocos niños en la actualidad pueden hacerlo o de las grandes ciudades pueden hacerlo, porque era un corregimiento pequeño, no había mucha urbanización y nos quedaba cerca el río, entonces nos escapábamos en algunas épocas para ir al río a jugar en la arena o a bajar mangos de los árboles. Era, digamos, otro momento diferente al que vive ahora el mundo con los celulares, que es más centrado en un celular, en una tableta, que en jugar en la calle con los amigos e ir al río. Me acuerdo mucho de eso. Es decir, representante, usted tuvo una niñez feliz. Sí, sí. Yo creo que hay momentos que en la vida que uno ha sido feliz y no lo sabe. Yo creo que esa era una época muy feliz de todos, además porque no sabíamos de otras cosas de la vida de adultos, ¿no? De deudas, de problemas. Una época feliz. De esos consejos que, por supuesto, habitualmente le da uno el papá, la mamá, ¿cuál le marcó más? Yo creo que, yo creo que hubo un complemento en la formación mi formación como persona. Mi papá es un hombre muy estricto y mi mamá es una mujer sabia, entonces mi papá siempre era con la disciplina y mi mamá con el tema de estudiar, de conversar, de ser más sociable. Creo que fue un buen complemento, ¿no? De mamá y papá. Y de estudiante, ¿qué tal le fue? Muy bien, yo siempre fui el mejor estudiante de la escuela y del colegio, fui el mejor bachiller del municipio, fui de los 4 mejores del norte de Santander, lo que ahora podría llamarse un niño genio, era muy buen estudiante, muy bueno. Gracias a eso obtuve una beca para estudiar en la ESAP, Administración Pública, becado toda la carrera y gracias a la dedicación que tuve y a los sabios consejos de mi mamá. Y que sacó el mejor ITFETS de su colegio. Sí, señor. De mi colegio y del municipio. Sí. Para los estudiantes de hoy, usted que dice que fue un NER, como lo conocemos actualmente, es el término que los muchachos utilizan, ¿a qué obedece eso? ¿Qué disciplina le aconsejaría a un estudiante que está como medio flojo? Yo creo que lo más importante para cualquier estudiante es, uno, saber leer y dos, saber de lógica matemática, saber de matemáticas. Y saber leer significa haber leído mucho, haber leído diferentes textos para saber extraer lo que está en un libro y saber de matemáticas para solucionar los problemas que se presentan cuando uno está estudiando en la universidad. Primero, porque cuando uno sabe leer puede interpretar la pregunta que le hacen en un examen, por ejemplo en el ICFES o en el examen de ingreso a la Universidad Nacional. Y saber matemáticas, lógica matemática, porque son la base de las ciencias exactas, de las ciencias fácticas, entonces hay que saber las dos cosas. Si uno no sabe leer, no entiende la pregunta. Si uno no sabe leer, no puede deducir qué hay en el texto. Y si uno no sabe lógica matemática, no sabe cómo abordar el problema. Entonces creo que lo primero es que los estudiantes deberían saber leer, y para saber leer hay que leer más, mucho más. Y dejar que los muchachos encuentren qué tipo de lectura les gusta. Y creo que hoy los maestros tienen esa difícil tarea de lograr que los estudiantes dejen las pantallas, dejen los celulares, las tabletas y vuelvan a los libros. O que vayan a los libros en las tabletas, pero que lean más. Creo que cuando una persona lee más, tiene más elementos para abordar cualquier situación en la vida y creo que debemos rescatar a los jóvenes que vayan a la lectura mucho más que lo que está pasando ahora, que se dedican a los celulares, a las tabletas, a las pantallas. Bueno, representante, da el salto usted, gracias a esas buenas calificaciones, a ese esfuerzo académico, una beca, y ese salto de la provincia a Bogotá fue muy traumático.
Sí, en esa época Bogotá era una ciudad mucho más fría que ahora, Ujú. hace 30 años. Vivir en una ciudad como Cúcuta, tierra caliente, como los patios, significa andar en camiseta, en pantaloneta, y Bogotá era llegar abrigado, más abrigado. Bogotá, incluso todavía la gente es más cerrada, no es tan dada a hablar con los demás, a servir de interlocutor en la calle, por ser una ciudad más grande y más desconfianza. Eh, entonces creo que eso fue lo más duro que me dio y obviamente el frío. El frío al comienzo fue terrible porque en esa época llovía mucho. Como dice García Márquez, que cuando llegó a Bogotá en el 47 había una lluvia eterna y con un frío eterno Y todo el mundo vestido de negro. y todo el mundo vestido de negro en esa época. Sí. Que él se subió al tranvía y veía a todo el mundo vestido de negro. Y él venía más o menos de una tierra como la de nosotros, que es de tierra caliente. Yo creo que ese fue el cambio más duro. Pero después de que uno vive la ciudad, entiende que esta es una gran ciudad, que hay otras cosas para disfrutar y que hay otras ventajas diferentes a la de un niño, de un joven que se cría en tierra caliente o un muchacho que estudia en tierra caliente. Aquí hay más espacios para conocer, para estudiar. En esa época, por ejemplo, la gran biblioteca de Luis Ángel Arango, que tenía todos los libros de todos los temas de todo el mundo. Entonces había filas interminables para ingresar a la biblioteca a sacar libros. Es algo que no se ve en tierra caliente, porque la gente de tierra caliente, los muchachos prefieren estar en la calle jugando o en el río que estar encerrados en una biblioteca. Entonces Bogotá se prestaba y se presta todavía más para eso. Representante, ya que nos ha hablado mucho de la lectura, de la importancia de leer, es complicado dejarlo ir sin que nos diga o nos dé una recomendación de uno o dos libros clave en los últimos años que usted le haya impactado. Yo leí hace como 20 años un libro de un paisa que se llama Javier Naranjo, que le hizo una investigación con niños en Medellín y les preguntaba a los niños qué significaban unas palabras. Le preguntó a un niño qué es el universo. Y el niño dijo, el universo es la casa de las estrellas. Y él tituló el libro La casa de las estrellas. Entonces habían otras definiciones de otras palabras. Es muy, es muy bonito porque es recoger la vivencia y la sabiduría de los niños en un libro. El libro se llama Casa de las estrellas de Javier Naranjo. Y yo creo que todos los colombianos deberíamos leer El otoño del patriarca, porque el otoño del patriarca muestra, entre otras cosas, y los que estamos en lo público, la soledad del poder desde el Estado, de un hombre que encarnaba todos los poderes, que era el patriarca, que era el dictador de ese país imaginario, y además porque es la mejor obra de García Márquez desde el punto de vista literario. O sea, quienes quieran, digamos, saborear el mejor libro de García Márquez, ese es el libro. Hay páginas completas sin una coma, es decir, una sola frase que tiene más de una página. Es un libro bellísimo. Y el último que estoy leyendo, todavía no lo he terminado, se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es un gran libro que es toda la historia de los libros, de cómo los humanos fueron inventándose las letras, las palabras, los libros. Y es toda la historia desde las tablillas de Mesopotamia, pasando por los papiros de los juncos, pasando a la imprenta, a los libros hechos en cuero de animales, hasta las nuevas tecnologías de hoy. Y además, paralelo a contar la historia, los libros cuentan la historia de la humanidad. Creo que es un libro bellísimo que todos los jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades deberíamos leer, porque es acercarse a la historia de la humanidad, pero sobre todo a la historia de los libros. Refuerzo esa recomendación del representante Heráclito sobre el infinito en un junco. Algunos críticos ya lo consideran un clásico, a pesar de que es un libro que se imprimió apenas en el año 2019. Representante, padre de 3 hijas, me imagino que su motor, su vida, su felicidad. Uno descubre el verdadero amor cuando tiene hijos, o en este caso cuando uno tiene hijas, porque uno piensa como humano en dedicar su vida a otros humanitos chiquitos que son sus hijos. Ese es el verdadero amor. Y todo lo que uno hace como padre es pensando en su descendencia, en sus hijas. Son igual como cualquier padre en el mundo, mis hijas son mi vida y todo lo que hago lo hago por ellas. ¿Cuáles son sus miedos, congresista?
No sé, yo creo que los miedos a lo que dicen en el mundo, que el cambio climático va a acabar con la humanidad más temprano que tarde, ¿no? Esa es una tragedia para el mundo. Lo que estamos viendo, los inviernos más fuertes, los veranos más secos, eso es motivo del cambio climático, que en unos 10 años, si los polos se deshielan, pueden desaparecer ciudades como Nueva York o Cartagena. Es decir, es algo muy grave, que es el futuro de muchas especies en vías de extinción, pero sobre todo de los humanos, de nosotros, que seguramente sobreviviremos algunos, pero son unas malas noticias para el mundo si no hay cambios en el mundo para detener el cambio climático. Porque la gente dice, algunos científicos dicen, no, el mundo siempre se ha acabado, ha resucitado, ha revivido por su resiliencia, pero por otros factores diferentes a un ser vivo en la Tierra. Esta sería la primera vez que por causa de un ser vivo el mundo vaya a afectar tanto las formas de vida que podría desaparecer la vida humana. Es decir, es el principal miedo y creo que en el mundo debería haber un acuerdo universal, un acuerdo planetario para detener el cambio climático. O sea, es un tema muy serio y no estamos hablando de 100 años, estamos hablando de 10 años. Algunos científicos dicen que si no hacemos algo, en 10 años ya no habrá retorno, es decir, comenzará paulatinamente a afectarse el planeta por el cambio del clima. Representante, ¿alguna vez lo han confundido con el ministro de Educación, Alejandro Gaviria? Sí, varias veces. En la calle, en Cartagena, y hace como 2 meses en una cafetería se me acercó alguien a decirme, le tengo una idea para la educación superior. Yo le dije, muy bien, muchas gracias, pero yo no soy Alejandro Gaviria. Pero varias veces. Representante, ya vamos cerrando esta charla amena. Por favor, defíname de forma muy puntual a los siguientes personajes. El presidente Gustavo Petro. Nombre coherente. El expresidente César Gaviria Trujillo. Un político importante en su momento como presidente. El expresidente Andrés Pastrana. Un buen exalcalde de Bogotá. El expresidente Iván Duque. Un tiempo perdido, como en la novela. Y ya para finalizar, la pregunta incómoda. ¿Le gustaría que Colombia retornara a la figura de la reelección presidencial? Yo creo que hay que hacer en Colombia todos los procesos políticos para formar nuevos ciudadanos. Y cuando los colombianos, los jóvenes, los adultos entiendan que en el poder de cada uno está el futuro del país, volvería a establecer la relación en el país para todos los niveles, alcaldías, gobernaciones y presidencias. Pero eso significa que los ciudadanos estén empoderados de su formación y de su responsabilidad política, porque son quienes deben definir el futuro del país. Mientras eso no ocurra, es difícil volver a la reelección. Es muy difícil. Representante Heráclito Landines, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. Usted, Robinson, muchas gracias y un saludo a todos. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad.